es aplicable tanto a cuidadores, pacientes y personas que nos queremos informar sobre esta temática. Vamos a compartirles un poco sobre el quehacer de nosotros como psicólogos en los síntomas del Alzheimer. Entonces vamos a compartirles un poquito lo que podemos realizar y he procurado que en el tema vamos a mencionar algunos ejemplos para que así en casa lo podamos realizar con nuestros adultos mayores y también si nosotros somos cuidadores. Para dar inicio a la temática, si quisiera saber quiénes de ustedes son cuidadores de pacientes con Alzheimer, si me pueden levantar la mano. Okay. ¿Y quiénes tenemos adultos mayores en casa o en nuestro grupo familiar? Todos, ¿verdad? Entonces, definitivamente nos sirve para todos informarnos y sensibilizarnos en estos temas desde el aspecto psicológico. No solo va en que nosotros nos vamos a educar para apoyar a nuestro adulto mayor, sino que así como desde la psicología se dice que dentro de nosotros habita un niño interior, pero también habita un adulto mayor. Entonces, exactamente, cuando comenzamos a abordar estos temas tenemos que sensibilizarnos que ese es un área o esa es una etapa de la vida en la que nosotros no vamos a estar externos, sino que vamos a estar inmersos en algún momento, si Dios nos permite vida. Y también nos habita un adulto mayor. ¿Ya se han imaginado ustedes cómo serían ustedes de adultos mayores? Ajá. Sí, no, pues imagínense cómo serían ustedes de adultos mayores. Y posiblemente hay rasgos de nosotros parecidos en ese adulto mayor por quien levantaron su mano, ¿no creen ustedes? Hay rasgos. Entonces, el nivel de paciencia y de tolerancia puede ser una empatía. Nosotros podemos estar en ese lugar. Nosotros podemos estar en ese lugar. Comencemos un poquito a comentarles entonces sobre el abordaje psicológico. Básicamente, nosotros en la parte psicológica hacemos una fase diagnóstica y la fase de tratamiento. Un buen diagnóstico hace un buen tratamiento. Eso es en todas las especialidades del servicio paciente, ¿verdad? En la fase diagnóstica, pues realizamos una entrevista neuropsicológica, que son todas las pruebas del desarrollo cognitivo, del estado cognitivo, afectivo, social y mental del paciente. Y se pueden aplicar ciertas escalas. En cuanto al diagnóstico de pacientes con Alzheimer, no debe de llevar no solo la percepción del psicólogo por entrevista, de decir yo evalué a su paciente, si le dice el psicólogo yo evalué a su paciente y me parece que sí, esa opinión no es muy válida, pero lo que más puede validar el diagnóstico es también las escalas que nosotros hemos utilizado y un consolidado el resultado, para así saber incluso la etapa en la que vamos a comenzar a abordar y cuáles son los síntomas predominantes que vamos a comenzar a tratar. Y en cuanto al tratamiento, pues se enfoca en el tratamiento con el familiar y con el paciente, con el grupo familiar en sí. Como ya lo decían, ¿verdad?, las personas que nos presiden en la mesa de honor, esta enfermedad no es solo del paciente, es también del grupo familiar. Nos cambia la dinámica de vida completo por los niveles de atención que vamos a tener que darle a partir de ese momento a nuestro paciente o a nuestro familiar. Entonces, el enfoque psicológico no solo va dirigido al paciente, se hacen sesiones también con familiares, porque no sé si algunos de ustedes estuvieron el año pasado en el simposio, que tuvimos la oportunidad de compartir lo del síndrome de burnout, que es el síndrome de quemado. Es el agotamiento emocional que pasa el cuidador, hay fases que pasa el cuidador al tener un paciente con Alzheimer. Entonces, humanamente hay reacciones naturales y una de las reacciones naturales es el estrés crónico. En la intervención psicológica con el familiar no se basa en quitarle su humanidad y que no sienta estrés, se basa en que desde su humanidad y ese estrés aprenda métodos a cómo poder afrontarlo. Sí, es simple, porque siempre van a haber situaciones que nos estresen. Siempre de repente ustedes van a querer tener una actividad personal y reciben una llamada de que ha sucedido algo y necesitamos cambiar en ese momento nuestra agenda, o posiblemente programamos algo pero existe la necesidad de llevarlo a su control, a la consulta y nos modificó nuestra agenda. Entonces existen como muchos factores que nos pueden ir causando ese estrés y es necesario aprender a manejarlo. Luego que el impacto, la fase de impacto o
de negación que los familiares puedan tener ante el diagnóstico, los puede hacer también que requieran la asistencia psicológica. A veces van de una opinión en otra opinión médica esperando que alguien les diga que no tiene ese diagnóstico del paciente y que se trata de una mala praxis o una mala valoración clínica que se ha tenido. También incluye nuestra intervención, porque como es la fase de negación, a veces se puede dar esas manifestaciones. Y la intervención en el tratamiento con el paciente, que es lo que vamos a ver a continuación. En un primer momento se pueden trabajar las terapias de estimulación cognitiva. Cognitiva es todo lo que refiere a nuestros procesos de pensamiento. El pensamiento se desarrolla desde primera infancia, obviamente, y va teniendo sus fases de maduración. En nosotros, en nuestras etapas del desarrollo, por ejemplo, casi siempre hablamos de niñez, adolescencia y adultez, pero en el desarrollo cognitivo se van dividiendo. De 0 a 2 años es la etapa del pensamiento sensoriomotor, de 2 a 5 años es la etapa preoperacional, y los 5 de 5 a 7 de operaciones concretas. Por eso es que los niños a los 7 hay que escolarizarlos en primer grado, pero se puede comenzar a estimular de antes. Y luego está la etapa preadolescente, adolescente, adulto, y así va el desarrollo del pensamiento. Cuando se trabaja la estimulación cognitiva con adultos mayores y con personas con Alzheimer, pues se trabaja un conjunto de técnicas que ayuda a optimizar el funcionamiento de sus capacidades cognitivas. El punto acá es que sí existen las capacidades cognitivas, pero no van a estar al nivel acorde a la etapa o al funcionamiento que la persona pueda estar teniendo o necesite manifestar. Entonces, las técnicas cognitivas contribuyen a alentecer un poco el deterioro, trabajando el área de memoria, cálculo, percepción, la atención y el lenguaje. El pensamiento o los procesos de pensamiento es un tema bien amplio en psicología, pero lo podemos ir dividiendo en las técnicas que podemos ir canalizando específicamente memoria, cálculo, percepción, atención y también en procesamiento del lenguaje. En la estimulación cognitiva, algunos ejemplos de lo que nosotros podemos realizar o de lo que contarles un poquito de lo que hacemos con los adultos mayores, pues van a ser ejercicios orientados a mejorar la atención. Un ejercicio de ejemplo que mencionamos, no son los únicos, ¿verdad? Esos son ejemplos nada más que les vamos a mencionar sobre la atención y la concentración. Pues uno de ellos es la secuencia de números. Nosotros colocamos los números y la persona debe recordar la secuencia del orden y luego invertimos el orden en que presentamos los números y así como que los trabajemos del 1 al 5, por ejemplo, y lo colocamos en tarjetas para nuestro adulto mayor. Hay materiales que nosotros los podemos trabajar en casa y realizar con ellos. De hecho, en la terapia psicológica o en la que yo realizo, que como es individual, muchas de las terapias se dejan que se complementen en casa y que el familiar los pueda realizar. Entonces en esta podemos preparar material como de tarjetas, se coloca el orden de los números, luego el orden inverso y el paciente debe de ir recordando. Por supuesto no lo vamos a saturar, ahí no le vamos a poner los números del 1 al 20, porque el nivel, ahí le vamos a estar más causando estrés que ayudarle. El paciente debe de ser espacios cortos, podemos ir aumentando gradualmente la secuencia de las tarjetas. También en atención se puede trabajar, identificar las diferencias entre dibujos. Cuando se trabajan las diferencias deben de ser en páginas o en materiales como mínimo una página de papel bond. Entonces nosotros tendríamos acá impreso un dibujo similar a otro pero que lleve diferencias significativas y el paciente o nuestro familiar nos la va mencionando. Con eso estamos trabajando o estaríamos trabajando el área de la atención. Sí, el área cognitiva y de pensamiento, pero específicamente el área de la atención. Y la atención es uno de los procesos que necesita constantemente estímulos. La atención de nosotros, por ejemplo, adultos o los que estamos acá en este salón, si estuviésemos en una charla que fuera de una charla sin parar y sin receso por 4 horas, ¿qué cree que pasara en esas 4 horas?
Se levantan, con permiso voy al baño, me llegó un mensaje, me pongo a acordar qué voy a hacer por la tarde, la atención se desvía. Entonces, lo que les quiero decir con este ejemplo es que deben de ser lapsos cortos, porque lo que queremos es estimular, no queremos enseñar, no es un proceso de aprendizaje. El proceso de estimulación son lapsos cortos, lo que tenemos que realizar. Entonces, ¿en cuánto tiempo creen que podemos realizar, por ejemplo, un ejercicio de diferencia? De acuerdo a lo que les estoy explicando. ¿Cuánto? De 5 a máximo 10 minutos, ¿verdad? Y ya terminamos el ejercicio de estimulación. Quizás más tarde o el siguiente día vamos a trabajar el de la secuencia de números igual, de 5 a 10 minutos. Porque el tema de la atención no es prolongable, ni en personas que no tengamos Alzheimer, ¿verdad? Entonces debemos de tener esa coherencia en cómo lo vamos realizando. En los ejercicios de la estimulación cognitiva, ya hablamos un poquito de la atención, mencionemos algunos ejemplos que podemos utilizar para la percepción. Los ejercicios de percepción, tanto visual como auditiva, táctil, podemos trabajarlo en esas tres áreas, visual, auditiva y táctil. Cabe mencionar que cada uno de nosotros en nuestra individualidad tenemos nuestro método predominante. No sé si cuando ustedes estuvieron en la escuela o en su proceso de escolarización, a algunos se los hacía más fácil aprendernos las cosas solo leyendo, ¿verdad? Solo leyendo, como decimos en voz baja, es decir, solo viendo el texto. A otras personas se les hacía más fácil aprenderse las cosas leyendo en voz alta, o sea, tenían que escucharse. Cada quien tiene su método predominante de estudio, en donde predomina más o lo visual o lo auditivo. Entonces, la percepción estimula tres, con la visual, la auditiva y la táctil. Y se desarrolla de forma dinámica y de forma entretenida. Un ejemplo puede ser cuando la persona vamos realizando como ciertos sonidos en cuanto a una melodía o canción y ella debe de identificar con qué movimiento, o para explicarlo de una forma más sencilla, nosotros tenemos una canción o un sonido en específico. Entonces, en ciertas pausas de esa canción o de esa música que estamos utilizando, incorporamos como ciertos sonidos, que puede ser tocar una parte de madera o algo, una superficie, y luego volvemos a colocar la canción y ella debe de recordar en qué fase de la canción es que habíamos hecho el sonido. No sé si lo vamos comprendiendo. Entonces eso facilita la percepción, en este caso ambas, auditiva, visual, porque como lo hicimos frente a ella, y táctil, porque vio el movimiento que nosotros hicimos. Luego podemos integrarlo y que él o la persona no solo nos diga en qué momento, sino que sea él quien lo vaya realizando. Otro ejemplo que podemos hacer, puede aparecer una tarjeta o un símbolo durante un breve periodo de tiempo y luego se presentan otros símbolos y la persona deberá identificar cuál es el símbolo que se había presentado. Si ustedes notan, se necesita mucho material para poder trabajar con ellos, pero nada que no tengamos en casa para nosotros mismos, o para poder conseguir unas cajitas de cartón, cortarlas y ahí imprimir algunas imágenes y poder presentarlas. El otro ejercicio de estimulación cognitiva, en este caso para la memoria es una de las capacidades cognitivas. Es de las primeras que comienzan a deteriorarse en el tema del Alzheimer y también en el avance del periodo de desarrollo evolutivo, como consecuencia de la edad. Una de los ejercicios de memoria que podemos utilizar, que se colocan un conjunto de cartas boca abajo, las cuales existen dos iguales o vamos a tener pares. Entonces las vamos cambiando o ella va levantando las cartas, lo que son en pares, y luego debe de ir uniendo aquellas que coincidan. Debe de ir uniendo aquellas imágenes que vayan coincidiendo y con eso nosotros vamos estimulando memoria. A medida vamos nosotros realizando estos ejercicios, se va trabajando con ellos también la interacción, en el sentido de que podemos hacer nosotros primero el ejercicio y luego lo hacen ellos. No solo nos vamos a situar en que vamos a estar enseñando o facilitando, sino que nos debemos de integrar en el desarrollo que vamos a tener con ellos. Y siempre la estimulación cognitiva
para procesar la velocidad del pensamiento, para fortalecer la velocidad del pensamiento. El pensamiento hace referencia a la capacidad que establece entre la ejecución cognitiva y el tiempo invertido. Nuestro pensamiento por lo general siempre va muy rápido y siempre hay funciones que nosotros podemos estar realizando a nivel consciente e inconsciente. Por ejemplo, en este momento, todos, absolutamente todos, podemos estar muy atentos, pero nuestro pensamiento interno, o lo que nosotros llamamos diálogo interno, puede estar coherentemente, es decir, no perdemos la coherencia de lo que estamos escuchando, pero podemos estar pensando qué vamos a hacer más tarde, podemos estar pensando a qué hora van a dar un refrigerio, pues si no desayunamos, o pueden estar pensando en qué tema será que haga después, o podemos estar pensando dónde tenemos algunos materiales en casa para preparar, pero si de repente vengo y hago una pregunta, responden. Entonces el pensamiento no es dual en ese momento, puede tener muchísimas funciones o muchísimas fases. Esa es la velocidad del pensamiento. Y los pacientes con Alzheimer van a tener esa función un tanto enlentecida. Entonces pero existe. Entonces lo que podemos hacer son ejercicios para promover que la persona pueda centrarse en uno de sus pensamientos y así poder tener una estimulación más objetiva. Otro de los ejemplos que colocamos acá en velocidad del pensamiento es instruir a la persona entre lo más rápido que pueda, cometiendo el menor número de errores posibles, y señale cuáles son los símbolos iguales a un modelo presentado previamente. En este caso no son dos dibujos. Por ejemplo, se puede trabajar con materiales que a ellos les gusten o imágenes que a ellos les gusten. Si les gusta naturaleza, específicamente bosques, playas, ¿qué les llama la atención? Entonces se presenta la imagen igual algo grande y luego menciona como qué símbolos son los que están iguales. En esa imagen deben de haber como dos árboles, pero uno va a ser más grande, el otro va a ser más pequeño. En esa misma imagen pueden haber flores, pero una va a ser de un color y otro de otro. En una sola van a haber distintos estímulos y él debe de mencionar, él o ella debe de mencionar cuáles de estos son los iguales o cuáles de estos son los que son distintos. Y también otro ejemplo es que se pueden presentar dos símbolos y la persona debe decidir lo más rápido posible cuál de esos símbolos está presente. O sea, en ese mismo ejemplo que decíamos, imaginémonos como una imagen de un bosque. Entonces nosotros le mencionamos o le presentamos un árbol, en cuántas imágenes representadas en la tarjeta, vaya la redundancia, se presenta un árbol. Y vamos canalizando lo que es la atención, la percepción del pensamiento, en este caso de una manera que fortalezcamos la velocidad en sí del pensamiento. Y en la estimulación cognitiva, ya específicamente razonamiento. El razonamiento es una de las funciones cognitivas superiores. Nos permite pensar, tomar decisiones ante estímulos, ante eventos y ante situaciones que nos enfrentamos. En los ejercicios de razonamiento ya podemos utilizar, y aquí se lo presenté en la imagen, imágenes como esta, en donde existe una palabra y debe de buscarla cuántas veces se presenta, y eso ya implica, ya tendríamos que haber trabajado atención, memoria, velocidad de pensamiento, porque ya ahí sí es solito el paciente, no vamos a estar nosotros interactuando, sino que él solo debe de ir resolviendo lo que son los ejercicios. Esa era la primera línea, digamos, la primera fase, ¿verdad? El tratamiento en estimulación cognitiva. Luego existe el tratamiento enfocado en lo que es la orientación de su sensorio y de su estado mental. El estado mental o el sensorial se divide en tres áreas, en tiempo, en espacio y persona. En tiempo se puede comenzar a estimular el tema de si está ubicado en qué horas, en qué día. Se le puede ayudar mediante el uso de calendarios, pero como el número en sí posiblemente no realice una ubicación en tiempo, se puede utilizar una estimulación visual y utilizar colores.
Entonces, en el día de color rojo, ese es el día que estamos. ¿Y qué día es? Ya mencioné el paciente 28, ¿verdad? 28 de septiembre. Y utilizamos 2 estímulos en ese momento. O se puede también a través de las estaciones del año, que aquí en nuestro país pues solo tenemos invierno-verano, no tenemos mayor dificultad en cuanto a eso, para que se vaya, o se va deduciendo también a través del clima. Ya eso es una orientación en tiempo. En espacio se le pide que distinga el lugar donde se encuentra, especialmente cuando pasa la mayor parte del tiempo fuera de casa. Si va a consulta, que se ubique en el lugar o que nos mencione el lugar donde está, que en este caso es hospital o clínica, si nos encontramos en casa. Y en persona se centra en que recuerde información sobre su identidad. La identidad abarcaría el nombre, la edad, sobre su experiencia vital, sobre a qué se dedicaba, cuáles eran las actividades que le gustaban o que le gustan aún, y las personas de su entorno, sus principales cuidadores. Entonces, esta fase de estimulación sí tenemos que hacer una interacción así como muy constante, y es más dialogada. Entonces, es más dialogada y debe de ser constante para que así la vayamos fortaleciendo con el adulto mayor. El refuerzo ocupacional, en una tercera área de estimulación, se promueve lo que es el refuerzo ocupacional. Se recomiendan tareas sencillas que si el estado físico del paciente lo permite. Tareas sencillas como por ejemplo cocina, pero en este caso tendría que ser asistida, jardinería, si le gustan manualidades, costura. Aquí tenemos nuestra cultura mucho que le gusta bordar a las personas ya en edad, bueno, la mayoría que puedan tener habilidades motrices, bordar, cocina, manualidades, y estas actividades ocupacionales, incorporarlas, se recomienda que se incorpore en un momento de la agenda del día en donde se pueda sentir bien el paciente. O sea, durante la tarde, por ejemplo, podemos asignar que vamos a estar realizando algún tipo de manualidad o algún tipo de actividades en los que la palabra ocupacional en este caso quiere decir que no solo está con su mente, sino también con sus emociones, y que esa actividad la hace sentir bien. Una de las intervenciones psicológicas muy favorables que existen es la musicoterapia, y esta es aplicable para todas las edades, pero lo vamos a enfocar específicamente en Alzheimer. La musicoterapia estimula diferentes áreas de la memoria. Si existen canciones que de repente nos hacen recordar momentos, ¿o no es así? Personas, momentos, personas, etapas, o sea, lo recordamos y lo asociamos siempre. El pensamiento está vinculado a las sensaciones. Entonces, a las personas, en este caso con Alzheimer, se procura trabajar la musicoterapia para estimular la memoria. Les ayuda también para incrementar la autoestima porque relaciona lo que están escuchando con algo que sienten. Sirve como método de contacto con la realidad. Además se utiliza para evocar recuerdos o sensaciones agradables. En la musicoterapia se puede hacer uso de instrumentos. Posiblemente las funciones motrices no estén en un óptimo en ese momento de desempeño, pero la sensación de tener un instrumento en mano y de sentir que pueden estar realizando en su mente, la capacidad de memoria va a hacer sentir que están sacando la melodía, aunque nosotros no estemos escuchando la melodía como tal, pero le genera como un empoderamiento en lo que es autoestima y puede generar sensaciones agradables. Algunos ejemplos de lo que podemos nosotros estimular en musicoterapia: colocar las canciones que sepamos que a ellos les gusta, que les llame la atención, y hacer la pregunta ¿qué lo hace sentir? ¿O qué lo hace recordar? Es lo que trabajan en el Centro Integral, tengo entendido, cuando hacen la clínica de memoria, ¿verdad? Presentar imágenes, presentar estímulos que hagan traer recuerdos. Entonces, si tenemos, independientemente, decíamos que el tema va aplicado sí a personas con Alzheimer, pero a nuestro adulto mayor, colocar aquella música que a él le gusta, a ver qué te hace sentir y de qué te acuerdas. Y ahí viene toda una catarsis, y vienen ellos a contarnos toda una experiencia que para ellos es muy relevante, y que no solo en ese momento no es solo algo afectivo lo que estamos haciendo, sino que también existe una estimulación cognitiva que estamos realizando.
Luego se puede también en la musicoterapia trabajar lo de no decirle el nombre de la canción, sino que comience a escuchar la canción y de que nos diga qué nombre es de esa canción o quién es que canta esa canción. Los adultos mayores se acostumbran mucho a tener ya sus artistas preferidos, ¿verdad? Y ellos nos lo mencionan. Este es un ejercicio que se puede trabajar ya a nivel grupal también, que es como la de un bingo musical, que esa sí requiere un poquito de preparación, porque como un bingo, o sea, se prepara la hoja de cartulina, se escriben varios títulos de canciones, tienen que ser pocos y conocidos de la época de ellos, y se colocan varios cuadros. Entonces se van colocando las canciones, se van colocando de una a una, mientras el paciente puede colocar sobre la ficha la canción que va sonando, como un bingo, va colocándolo hasta completar en sí su tarjeta. Cuando trabajamos eso en conjunto, cuando tengamos las visitas que llegan, cuando llegan a visitar adulto mayor, aprovechemos y hagamos una actividad de interacción. El hecho de que existan cosas que al momento no hemos realizado con ellos no quiere decir que no podamos realizar. Y estas actividades, por eso busqué yo los ejemplos que sean así como más generalizables, no solo para Alzheimer, sino también para adultos mayores, porque no necesitamos ser psicólogos para aplicar todo esto. Fácilmente, con la explicación que hemos dado, ya tenemos para el año, para el próximo año, distintas actividades para potenciar la salud mental de ellos. Una forma de amar a las personas, ¿verdad? No es solo decir que las amamos, sino también dedicarnos a ellos, dedicarnos y situarnos en la realidad que ellos están viviendo, porque ya a ellos no es posible que se centren en la realidad de nosotros, ya es al inverso, ya nos toca a nosotros ser el pilar para ellos. Y existe también la intervención en cuanto a la estimulación multisensorial. La estimulación multisensorial se realiza en una sala, ya esto sí necesitamos un centro para adultos mayores que ya contamos acá en Oriente con eso. Se realiza en una sala preparada, cuenta con material para estimular de forma controlada los órganos sensoriales, ojos, nariz, boca, piel. Se puede encontrar pinturas, luces, música. Básicamente es un espacio específicamente preparado para la estimulación, para que esos lugares que con solo entrar a nosotros nos producen sensaciones. De hecho, todos los lugares son así. Si nosotros hoy por la tarde nos vamos a las playas y ya tipo 4 o 5 de la tarde solo con pararnos frente a la playa nos produce sensaciones. O si mañana nos vamos allá en la zona de montañas, Perquín, solo con sentarnos allá en una piedra ya nos produce sensaciones, en realidad todo nos lo produce. Pero la estimulación multisensorial es que preparamos una sala para el adulto mayor paciente con Alzheimer y existen diferentes estímulos para que produzca sensaciones y estimule sus procesos, en este caso cognitivos. Y bueno, con eso finalizaría yo mi participación. Fíjense que cuando la doctora García mencionaba que el amor que le demos a nuestra familia iba más o menos en sintonía de esta frase con la que vamos a concluir: el amor puede más que el olvido, en el sentido de no el amor romántico, ¿verdad? Sino el amor que nos hace estar en un día a día al lado del paciente, acompañándolo y sobre todo propiciando su bienestar integral, no solo físico, sino que también su bienestar psicológico. Ya para finalizar, quisiera saber si tienen alguna pregunta, comentario o algo que quisieran